Bienvenidos a Ronnie Analiza. La Unión Europea le da un ultimátum a Maduro. La situación se presentó debido a que el representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, a través de una misión que se encuentra en este momento en Caracas, Venezuela, advirtió que si Maduro no pospone esas elecciones parlamentarias, que son un circo electoral, ni siquiera fraude electoral llegan, la Unión Europea no reconocerá y dejará cualquier atención sobre el asunto de Venezuela en manos de otros actores políticos internacionales. Aquí estamos hablando de la posible situación de la intervención por parte de los Estados Unidos en el asunto estrictamente de Venezuela. Al parecer, la Unión Europea se situaba como una especie de freno frente a las intenciones de otros actores, Brasil, Colombia, Estados Unidos, el TIAR tal vez, es posible que estén preparando mecanismos necesarios para frenar de una vez por todas a la dictadura madurista. Y por eso la Unión Europea, que era el freno frente a esta situación, al parecer podría soltar la mano de Maduro, soltar la posibilidad de alguna manera seguir frenando esta situación, y por eso es que ahora se viene el ultimátum a la dictadura madurista. La Unión Europea pidió al régimen venezolano que aplace las elecciones legislativas del 6 de diciembre, avisando a través de la misión diplomática desplegada en Caracas, de que no reconocerá las elecciones, ni la Asamblea Nacional que salga de ese proceso, al carecer de condiciones democráticas mínimas. Así lo transmitió la misión enviada por el alto representante de la Unión Europea para la política exterior, Josep Borrell, la semana pasada a Venezuela. Los diplomáticos europeos se vieron con el dirigente chavista Jorge Rodríguez, encargado de las negociaciones, y con el opositor Enrique Capriles, y le exigieron retrasar 6 meses las elecciones para dar espacio a un proceso de diálogo con la oposición que mejore las condiciones de los comicios, ha informado un alto cargo de la Unión Europea. La diplomacia comunitaria dice que sí puede interpretarse esto como un ultimátum, y por eso el ejecutivo de Nicolás Maduro debe dar una respuesta en los próximos 10 a 12 días, teniendo en cuenta que sería complicado por cuestiones técnicas posponer los comicios una vez que pase mediados de octubre. No obstante, en Bruselas no albergan muchas esperanzas sobre la respuesta que pueda dar el régimen venezolano. Todos luchan por la supervivencia, también el régimen. Creo que el escenario más probable es que la respuesta sea no, y esa es mi sensación, dijeron desde la Unión Europea. En caso de que no sea una respuesta negativa, tampoco será una positiva, admitieron los altos funcionarios de la Unión Europea. En la capital comunitaria europea reconocen que si no prospera la iniciativa sería un fracaso para todos, incluida la iniciativa europea, pero principalmente para el gobierno y oposición en Venezuela, que serían las partes más afectadas. El alto cargo de la Unión Europea recuerda que la situación de Juan Guaidó quedará en el alero, puesto que su mandato como presidente de la Asamblea y presidente encargado expiraría en enero de 2021. Según la visión de la Unión Europea, el aplazamiento y el proceso de diálogo con la oposición debe ser el primer paso para que Venezuela salga de la prolongada crisis en la que está instalada. Pero a esta iniciativa le debe seguir otro proceso de negociación más amplio en el que se discute el futuro del país, en la línea con las conversaciones que se plantearon ya en Noruega y en Barbados. En el viaje, la misión enviada por Borrell constató que si el régimen de Maduro cede a las 5 exigencias de la oposición, el segmento opositor, representado por Voluntad Popular, el partido de Guaidó y Leopoldo López, se presentaría a los comicios. En una perspectiva más posibilista, se halla Capriles, quien negocia con Caracas el aplazamiento y ha defendido que la oposición debe acudir a las elecciones. Con respecto a la polémica levantada por la misión diplomática, el Partido Popular Europeo cargó contra el viaje, asegurando que respondía a una estrategia errónea que daba aire y apariencia de normalidad al régimen de Maduro.
en Bruselas muestran una sorpresa con las críticas. No esperaba que compraran ciegamente una posición que es puramente americana, señaló el funcionario comunitario, que señala que la táctica de presionar y alentar una caída del chavismo, incluso por medios militares, no corresponde con la perspectiva europea de la crisis. En una reunión realizada en el Consejo Permanente de la OEA, se permitió que hablara también el representante de la Unión Europea y, por supuesto, manifestó claramente la posición de la misma Unión Europea, que trata de alguna manera evitar una situación mucho más complicada para el país, para Venezuela. Evidentemente, sabemos que en esta situación existen posiciones encontradas. Algunos que quieren una salida militar y otros que quieren una salida negociada y otros más que quieren una salida electoral. No obstante, también es importante hacer notar que ya se han intentado todas las vías, la electoral, la negociación, la presión económica, se han intentado todas las vías. La única que aún no se ha intentado es la salida militar, por supuesto. Evidentemente esta situación, y para eso, la dictadura madurista también se ha preparado. No podemos negar que la dictadura está en una constante situación de paranoia que le ha generado la necesidad de armarse incluso y de generar aliados para poder defenderse en un escenario bélico. Vamos a escuchar ahora a la palabra del representante de la Unión Europea en el Consejo Permanente de la OEA. Escuchen. The mission held discussions with a wide range of stakeholders in Venezuela in order to get a direct perspective of the situation on the ground and restate the EU position on the need for a democratic solution to the crisis. The mission was a natural continuation of the EU's efforts to talk to all sides, efforts which accelerated in August. EU High Representative Josep Borrell has forwarded the opposition's electoral conditions to the regime and has received requests for electoral observation, but has replied this would not be possible because, firstly, the conditions are not there for a credible electoral process, and secondly, there is not enough time to put together an EU electoral observation mission in December. These efforts at dialogue have been discussed extensively with EU member states and international partners, notably during the International Contact Group Ministerial that took place on 17th of September. They are also a complement to our work with international partners to support international efforts to investigate human rights violations in Venezuela. Pero, para que se entienda, tan grave es la crisis, tan grave es la situación a la que Maduro llevó al país, que la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, tomó la determinación de suspender el derecho a voto de Venezuela por deudas acumuladas de sus contribuciones. Indicaron en una resolución aprobada este martes por la máxima asamblea anual del organismo regional. El 58 Consejo Directivo de la OPS, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, decidió suspender los privilegios de voto de Venezuela, que adeuda un total de $7.851.219 por impagos acumulados desde 2017, siguiendo la recomendación de un grupo de trabajo instalado para analizar el tema. No hubo debate ni objeciones. La resolución, tras la presentación de las conclusiones, el grupo de trabajo integrado por Aruba, El Salvador y Trinidad y Tobago. La Constitución de la OPS estipula que si un gobierno tiene atrasos que exceden el importe de los pagos anuales de sus cuotas correspondientes a 2 años completos, se les suspenderán los privilegios de voto. Sin embargo, podría retenerlos si se considera que la falta de pago se debe a condiciones fuera del control del gobierno. Al haber perdido el derecho a voto, Venezuela ahora no podrá pronunciarse sobre las resoluciones del Consejo Directivo de la OPS, ni elegir en el futuro al director de la OPS, ni optar por proyectos, ni tomar decisiones sobre el financiamiento de la institución. Al inaugurar la reunión, la directora de la OPS, Carissa Etienne, agradeció efusivamente a los miembros que pagaron en julio pasado las cuotas adeudadas. Sin duda, esos pagos han aliviado algunas de las graves limitaciones financieras y riesgos a los que se había enfrentado la organización. Estados Unidos, que aporta el 60% de la financiación de la OPS, reanudó sus pagos tras saludar en julio que la organización iniciara una revisión independiente sobre su papel en el programa Más Médicos para el envío de galenos de Cuba a Brasil. Así lo había exigido a la OPS, acusándola de facilitar el trabajo esclavo que se realiza por parte de la dictadura castrista en Cuba, en Brasil, y también la situación que se produce con envío de médicos cubanos hacia Venezuela.
en el que la dictadura madurista de manera unilateral ha tomado la decisión de aceptarlos y pagarlos, y como sabemos, eso se ha generado en una deuda tan grande que incluso la dictadura madurista ha tenido que pagarle a Cuba con envíos de combustible que ni siquiera Venezuela tiene y que tiene que enviarlos a Cuba cuando llega apenas recién llegadito el combustible desde Irán, tiene que ser enviado a Cuba. Y por eso es que la dictadura madurista no representa ninguna posibilidad de mejora económica para Venezuela. Es por eso que ahora la determinación de la Unión Europea y ahora también la de la OPS viene acompañada con la imposición de más sanciones por parte de los Estados Unidos, que por supuesto van a llegar a un punto en el que la dictadura madurista no pueda ni siquiera mantenerse a sí mismo. Eso es lo que esperábamos ver pronto. Muy bien, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario para poder realizar un debate permanente sobre este tema y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Ronnie Analiza.